Buenos días, nosotras les venimos a hablar de lo que es un somatograma. Entonces decimos que un somatograma o un somatocarta es un triángulo utilizado para trabajar la representación gráfica de los valores numéricos del somatotipo. Cada eje de este triángulo representa un componente del somatotipo, ya sea endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Entonces, pero ¿cómo saber cuál es nuestro somatotipo? Entonces tenemos que medir 10 cosas: peso, estatura, pliegues, tricipital, subescapular, supraespinal y de pantorrilla con un pligómetro. También debemos medir la circunferencia del brazo y de la pantorrilla con una cinta métrica y por último mediremos el diámetro del codo y de la rodilla. Nosotras nos basamos en Carter y Heath de 1975 y en 1990, que establecen 13 categorías diferentes del somatotipo. La primera de ellas es el endomórfico balanceado, donde el primer componente es dominante, o sea, el endomórfico, y el segundo y tercero son iguales o no difieren en más de una media unidad. El mesoendomórfico, como segunda categoría, domina la endomorfia, siendo el segundo componente mayor que el tercero. La tercera categoría es el mesomorfo-endomorfo. El primer y segundo componente son iguales o no difieren en más de una media unidad, siendo menor el tercer componente. La cuarta categoría es el endomesomorfo, donde el segundo componente es dominante y el primero es mayor que el tercero. La quinta categoría es el mesomorfo balanceado. Es dominante el segundo componente, siendo menores e iguales el primer y tercer componente. En la sexta categoría es el ectomesomorfo, donde el segundo componente es dominante, o sea, el mesomorfo, y el tercero mayor que el primero. La séptima categoría es el mesomorfo-ectomorfo, donde son iguales el segundo y tercer componente, no difiriendo en más de una media unidad, siendo más pequeño el primero. El octavo es el mesoectomorfo. El tercer componente domina sobre los otros dos, siendo el segundo mayor que el primero. El noveno es el ectomorfo balanceado. El tercer componente es el dominante y el primero y el segundo son menores e iguales, o no difieren en más de una media unidad. En la décima categoría es el endoectomorfo, donde domina el tercer componente y el primero es mayor que el segundo. La onceava categoría es el endomorfo-ectomorfo, donde son iguales el primer y el tercer componente o no difieren en más de una medida unidad, siendo más pequeño el segundo. La doceava categoría es el ectoendomorfo, donde el primer componente es dominante y el tercero es mayor que el segundo. Y por último, la treceava categoría es la central, donde no existe diferencia entre los tres componentes y ninguno difiere más de una unidad de los otros dos, presentando valores entre 2, 3, 6 o 4. A continuación, expondremos los valores hallados en la somatocarta. Para esto es necesario encontrar los valores del eje X y el eje Y. En el eje X es necesario que el valor del ectomorfo se le sea restado el valor del endomorfo y así nos dará el valor de X. Para el valor de Y es necesario multiplicar 2 veces el mesomorfo menos la suma del ectomorfo y el endomorfo, como bien lo podremos ver en la fórmula. Como podemos observar en la somatocarta, los colores rojo y azul se encuentran en un espacio central, el cual nos indica que está balanceado. La línea amarilla, el punto amarillo, se encuentra en un ectomorfo balanceado. El punto negro se encuentra en un mesomorfo-endomorfo. El punto verde se encuentra en un endomorfo-mesomorfo. El punto naranja se encuentra en un mesomorfo balanceado.